Estamos en el estudio de la noche junto a María Tralcal, ella es vocera de los familiares de los presos en huelga de hambre, más prima de dos de las personas que están en esta medida de presión. María, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a ustedes también. Concretamente, ¿a cambio de qué los presos estarían dispuestos a deponer esta huelga de hambre? Bueno, primero que nada me gustaría contextualizar el tema de la huelga de hambre, es decir, que hoy día se cumplen 50 días del inicio de la huelga, tenemos 32 comuneros en este momento en huelga de hambre, repartidos en 5 cárceles diferentes del Estado chileno, y decir que los hermanos agotaron a través de las defensas que ellos tenían, la denuncia de las irregularidades de sus casos y la persecución judicial que ellos estaban teniendo, y que agotándose todas las medidas ellos inician la huelga de hambre, porque denominan que los enjuiciamientos en este momento son injustos y a través de esta movilización ellos solamente están exigiendo el procedimiento bajo las garantías del debido proceso. ¿Y por qué hablamos de las garantías del debido proceso? Porque aquí está la aplicación de la ley antiterrorista, la que tiene 4 viciamientos que son los más constantes dentro de la aplicación, que tiene que ver con la presencia de testigos protegidos, que son amparados por las fiscalías que acusan, tiene que ver con las largas prisiones preventivas, tenemos hermanos que llevan más de 1 año y medio detenidos y todavía no tienen fecha exacta para los juicios, el secreto de investigación, lo que anula la correcta defensa de nuestros hermanos, y también que la ley antiterrorista tiene el doble o el triple de la condena de la justicia civil común. Ahora, se entiende que la petición fundamental es que no se les procese por ley antiterrorista. Ahora, la ley antiterrorista es una ley que existe en Chile, que no solamente se aplica a presos mapuches, sino que se ha aplicado también a otras personas y que se aplica en ciertos casos que están especificados y que las fiscalías lo deciden. ¿Por qué entonces se debería aplicar en algunos casos y no en el caso de los presos mapuches esta ley antiterrorista? Nosotros denominamos que todos los vicios y las mañas de esta ley está aplicado con toda su rigurosidad a nuestro pueblo, porque podemos decir que en algún tiempo cuando los mineros se manifestaron por sus demandas, ellos, por denominar algo, quemaron buses, que es lo mismo hecho por lo que se le acusa a los hermanos de quemar camiones, claro, y a ellos no se le aplicó la ley antiterrorista. Aquí se aplica la ley antiterrorista de acuerdo a lo que dicen los fiscales y el gobierno, porque hay organizaciones que están dedicadas a realizar este tipo de actos, como por ejemplo la coordinadora Arauco Mayeco. Esa es la diferencia, dicen las autoridades, pero por la cual se aplica esta ley. Podríamos decir que los mineros también tienen una coordinación que es el sindicato. Entonces podríamos decir que, y sin prejuicio de criticar la forma de manifestación de los mineros, de los estudiantes, que la encontramos súper válida, podemos decir que aquí los secundarios cortaron caminos cuando estuvieron en sus manifestaciones y también maltrataron el transporte público, y que es un mismo hecho por el que están siendo imputados 13 de los comuneros que ahora están en Temuco. Y para ellos sí está el rigor de la ley antiterrorista, y para no está el rigor, y para nosotros sí. Ahora, ¿ustedes reconocen que esos actos efectivamente se cometieron? Actos como, por ejemplo, quemar camiones, quemar fundos, el ataque contra el fiscal Elgueta. Yo creo que eso se debería denominar y definir en los juicios. ¿Y por qué nosotros estamos apelando a eso? Que los hermanos que en este momento se encuentran en huelga de hambre, el grueso de ellos está en calidad de imputado. Entonces la huelga se inicia para que cuando llegue el juicio se ven las garantías del debido proceso, y eso tiene que ver con la ley antiterrorista. Porque los hermanos dicen, nosotros no estamos pidiendo la libertad inmediata, nosotros estamos pidiendo que se nos juzgue, pero bajo los requerimientos de la ley, y queremos que se nos vuelvan nuestros derechos. Para que el público entienda claramente, ellos no están reclamando inocencia, lo que están reclamando es que se les juzgue de acuerdo, no de acuerdo a la ley antiterrorista. Claro, porque pero no niegan haber cometido esos hechos. Es que por eso te digo, yo creo que esa instancia la deberá definir en los tribunales, porque nosotros no tenemos la capacidad ni las garantías para ver quién es culpable o quién es inocente. Por eso creemos y respetamos el tema del Poder Judicial acá en Chile. Pero creemos que claramente a nosotros se nos ha aplicado toda la rigurosidad de las leyes, y también afirmar otra cosa también que tiene que ver con la garantía del debido proceso. En este momento tenemos 7 hermanos que están siendo procesados por el Tribunal Civil de Garantía y por la Fiscalía Militar. Y según lo que nosotros entendemos, el Tribunal Militar tiene potestades para juzgar a militares con conflicto entre militares, con uniformados. Y acá tenemos la aplicación de la ley militar a civiles. Claro, es lo que dice también la ley chilena, que puede ser discutible, pero si cualquier persona en Chile, por ejemplo, ataca o agrede a un carabinero, es muy probable que tenga que enfrentar la justicia militar. No solamente se aplica a los mapuches, sino a cualquiera. Es que a eso vamos, que todo el rigor de ambas leyes está aplicado con toda la mañosidad de las leyes. Podemos decir que, por ejemplo, tenemos el caso del hermano Héctor Yektul, que con la condena que le pide el Tribunal Civil y con la condena que pide la justicia militar, suma una condena de 128 días. Entonces nosotros creímos que eso es un exceso dentro de la jurisdicción chilena. Ahora, evidentemente cambiar las leyes es un proceso largo que se tendrá que discutir en el Congreso, pero hay una situación grave que afecta la vida de las personas que están actualmente en huelga de hambre. Por eso le pregunto, ¿qué medida concreta que se pueda tomar ahora en un par de días
permitiría que los presos mapuches depongan esta huelga de hambre? Mira, decir que los hermanos en este momento llevan 50 días sin ingerir alimento y el deterioro físico en ellos ya es palpable. Hay algunos hermanos que tienen 18 kilos menos desde que iniciaron la huelga. ¿Cómo se puede evitar un desenlace fatal? Hay deterioro de su masa muscular, de tejido muscular también. Entonces, nosotros dentro de lo práctico y de lo técnico que podemos llegar a resolver en este momento, considerando la gravedad del estado de salud de los hermanos, en este momento estamos en instancias de diálogo con los diferentes parlamentarios y debemos decir públicamente que ellos han tenido un buen acercamiento hacia nosotros, que hemos tenido instancias de diálogo y que ellos se han mostrado dispuestos a tratar nuestra temática y que entendemos que técnicamente el tema de la justicia militar se puede resolver en esos ámbitos y en ese ámbito se tiene que resolver. ¿Podría instalarse una mesa de diálogo? ¿Podría ser esa la salida inmediata? Nosotros tenemos dos propuestas en este momento, que tiene que ver con la modificación de la ley antiterrorista para que los hechos que vayan en contra de la propiedad no se consideren como hechos terroristas, porque debemos decir que internacionalmente los hechos que se consideran terroristas son los que atacan a la integridad humana, y acá tenemos que decir que ningún mapuche ha matado a ningún civil ni a ningún policía, y que los hermanos que han muerto en este proceso son gente de nosotros, a manos de policía. Y podemos decir, por ejemplo, que uno de los últimos fallos en contra del hermano Matías Catrileo, el carabinero que lo asesinó, le dieron una condena de 3 años, pero retirado de la fila. O sea, eso quiere decir te vamos a dar vacaciones 3 años, te vamos a pagar el sueldo. Es como un premio, yo creo, para un policía que mata mapuche. Ahora, sí ha habido ataques, como el caso del fiscal Elgueta, que sí fue un ataque contra una persona, en ese caso, el ataque contra el fiscal Elgueta. Pero ahí no hay hechos de sangre denominados. O sea, vuelvo a reiterar, nosotros no hemos matado a nadie. Claro, pero fue un ataque contra una persona, afortunadamente no tuvo consecuencias fatales. Nosotros determinamos que dentro de eso los hermanos utilizan métodos de autodefensa. Yo creo que cualquier persona que en algún momento ve violentada su hogar, ve que a sus niños los golpean y ve cómo tratan a su gente, yo creo que cualquier persona tiene el derecho a defenderse. Pero emboscar a un fiscal, atacarlo con escopetas, ¿es autodefensa? Yo creo que ese es el trato que le ha dado la Fiscalía y el trato que le han dado los medios de comunicación. Por eso yo creo que es importante que el pueblo chileno y la sociedad y la opinión pública, a través de nosotros que somos los interlocutores, se entere de la realidad de nuestro pueblo, se entere de que acá hay una persecución sistemática de violencia hacia nuestro pueblo, porque todavía tenemos comunidades que están siguiendo allanadas, tenemos, como dije, la consecuencia de esto, de tener más de 50 presos políticos mapuches en este momento y 32 de ellos en huelga de hambre. Entonces no es algo antojadizo lo que está pasando ahora, esto obedece a un proceso de recuperación que se ha instalado de hace tiempo ya en territorio mapuche, y por lo demás decir que yo creo que de lo único que nos pueden considerar culpables en este momento es de defender la madre tierra. Nosotros como mapuches consideramos que la tierra es nuestra base de sustento. Correcto, entonces pero nosotros lo que decimos... Hechos como atacar casas, quemar casas, o como, insisto, emboscar a un fiscal y atacarlo, que eso es un hecho también probado, ¿son sencillamente actos de autodefensa? ¿No hay un mea culpa también que ahí sea recurrido por eso te a digo, acciones yo violentas? creo que eso le compete a los tribunales, pero yo creo que en este momento la Fiscalía están utilizando todo el rigor de las leyes que tienen para juzgar a nuestro pueblo. Nosotros lo que estamos pidiendo es el acceso a un juicio justo. Correcto. María Recalca, gracias por haber estado con nosotros aquí en Telenoche. Gracias a ustedes.